Buenas tardes, bienvenidos a Politeia Online. Quique, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Mira, yo estoy muy contento con la recepción que hemos tenido en esta incipiente audiencia que tenemos, que se está volviendo numerosa, que hemos hablado del tema de defensa y hoy vamos a tocar un tema, como dicen hoy en día, eh, muy picante, que es el tema de la seguridad y la inteligencia. Y para Así eso es. tenemos a alguien que vos vas a hacer la presentación. Y de ya As- agradeciendo su presencia. Así es. Como bien dijiste, tenemos hoy al ex titular de inteligencia, Miguel Ángel Toma. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Miguel, bueno, como ya bien había dicho Quique, que íbamos a hablar de seguridad e inteligencia, quería preguntarte, ¿cómo ves hoy la nueva reforma en inteligencia que propuso este gobierno? Bueno, primero y principal debo decir que los primeros meses de la gestión del gobierno de Milei en el área de la inteligencia fueron realmente espantosos, ¿no? Es decir, no se avanzó nada, no se modificó nada, no se hizo la necesaria reestructuración que tenía que hacerse, tanto en el plano del recurso humano como en la actualización y la modernización tecnológica, en fin. Por suerte, y esto ha generado desde mi punto de vista un optimismo, un cierto optimismo, se ha adoptado recientemente varias medidas que por lo menos indican que estamos empezando a caminar un, un, este, en una dirección mucho más adecuada a las necesidades y fundamentalmente a la neutralización de las grandes amenazas que tenemos. ¿A qué me refiero? Primero y principal, porque empiezo a ver la posibilidad de una profesionalización de la estructura de inteligencia. Cuando veo algunos Sí, de los nombramientos, el caso de Alejandro Colombo, que va a estar en el área de exterior, o de Alejandro Secati en el área de interior, o incluso el nombramiento de eh, el Tata Joffre en la Escuela Nacional de Inteligencia, me parece que, bueno, estamos frente a un intento de profesionalizar la estructura de inteligencia, porque son personas que realmente dan un perfil que no tiene nada que ver con lo que era la estructuración de la CIDE anterior o de la AFI, que era una suerte la- de militancia rentada, ¿no? Y no que cumplía su función. También un dato adicional que me genera ese optimismo al que estoy haciendo referencia, es que se ha creado un área específica que para mí es central hoy, que es la de ciberinteligencia. Este no es un dato menor. Si observamos las operaciones de inteligencia más recientes en el área de operaciones donde estamos viendo hoy una guerra desatada, que es Medio Oriente, si podemos analizarlo y vamos a ver cómo la ciberinteligencia, o sea, la aplicación de las tecnologías sofisticadas, están cambiando el escenario de esta guerra. Y la están cambiando a favor de quien maneja estas tecnologías. De manera que incorporar el área de ciberinteligencia a un país como el nuestro, que ha sufrido amenazas, y más que amenazas, atentados que han costado la vida de muchos argentinos, bueno, evidentemente profesionalizar e incorporar la ciberinteligencia son acciones que a mí en principio me hacen ser bastante optimista. De todos modos, como decía el general Perón, al rengo hay que verlo caminar para ver de qué pierna cojea. Así que, bueno, Así si es. bien es auspicioso lo hecho hasta ahora, tenemos que ver cómo va a ir desarrollándose de cara al futuro. Digamos que la inteligencia como la tienen planteado armar ahora es como debería trabajar, porque antes la AFI trabajaba más que nada internamente dentro del país
y no hacia posibles amenazas del exterior, ¿no? Por supuesto, mira, lo que pasa es que acá ha habido una degradación de la inteligencia por parte del kirchnerismo para convertirla en espionaje. Una Claro. cosa es la inteligencia y otra cosa es el espionaje. La inteligencia, como la define la propia ley de inteligencia, la 25.520, conceptualmente es una actividad indelegable del Estado por el cual se encuentran protegidos intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Este es el rol de la inteligencia. Ahora bien, cuando vos la inteligencia, en lugar de usarla para proteger intereses estratégicos de la nación, la empezás a utilizar para proteger los intereses circunstanciales de un gobierno, empezás a determinar ya que el enemigo no es Hezbollah, el enemigo no es Irán, el enemigo no son los pseudo mapuches que intentan la secesión territorial, el enemigo no es el crimen organizado, sino que el enemigo pasa a ser, en esa concepción, lo que afectan intereses de un gobierno. Entonces son los opositores, son los curas que no piensan de la misma manera, son los empresarios que no quieren aportar al régimen que se está planteando, no son los periodistas que critican a un gobierno. Entonces, ¿qué se Claro. hace? Se empieza a desarrollar este espionaje, que es un mecanismo de control y de represión social, que nada tiene que ver con la función de la inteligencia como la acabamos de definir. Mira, acá hay un concepto muy interesante de un gran pensador, Max Weber, que habla de la visión patrimonialista del Estado, que es la confusión entre Estado y gobierno. Cuando Sí. un gobierno se convierte en una estructura autoritaria, como lo fue el kirchnerismo, termina usando todas las instituciones del Estado y de la República en función de sus intereses particulares. ¿No? El Estado soy yo, decía Luis, Claro. los Luises en Francia. Por lo tanto, el Estado está en función no de la nación, sino de los intereses míos como gobierno. Y es aquí donde se produce el desfasaje y la conversión de la inteligencia en un mecanismo, insisto, de control y de represión social. Yo veo que Una pregunta. ahora Bueno, hay una movida en los países que están alrededor nuestro, como por ejemplo la compra, no sé si llamarlo compra, pero vamos a calificarlo de esa forma, a esa compra que hizo Bolivia de drones respecto con Irán. Eso puede llegar a despertar alertas en nuestra inteligencia, en nuestro servicio de inteligencia. Mira, mucho más grave que la simple compra de drones. Lo que ha habido entre Irán y Bolivia es un acuerdo de asistencia militar que, entre otras cosas, implica la venta o la cesión de drones, lo mismo que utiliza Rusia para atacar Ucrania, vamos a hablar claro, ¿no? Claro, Es decir, ahí ya no tenés sí, solamente sí. una amenaza a la seguridad interior, sino que tenés una amenaza lisa y llanamente de naturaleza militar, que hace a la defensa nacional. ¿Por qué? Porque estás viendo que se produce un acuerdo entre un Estado terrorista, Irán, y un Estado narco, Bolivia. Un Estado terrorista como Irán, que ya prohijó 2 ataques en la Argentina, utilizando como brazo ejecutor a Hezbollah. Estamos viendo hoy en Medio Oriente cómo esta alianza se replica, en este caso en contra de Israel. Bueno, las 2 bombas que nos pusieron también fueron puestas, una en la embajada de Israel y la otra en la AMIA. Vale decir que hubo una exportación del conflicto de Medio Oriente a la Argentina. Una exportación de una metodología de naturaleza terrorista. Ahora, cuando ese mismo Estado, Irán, hace un pacto militar con un narcoestado que nos agrede, estamos entrando en una etapa superior, en una amenaza mucho más claro. grande, porque nos está afectando
aquello para que están planteadas las Fuerzas Armadas, que entre otras cosas es preservar la soberanía territorial y la unidad Totalmente. territorial. Entonces, cuando Bolivia empieza a rearmarse con el apoyo de Irán, que es un Estado terrorista, empieza a romper un equilibrio en términos de defensa. Y esto entonces convierte a la amenaza no solamente en una amenaza de seguridad interior, sino una amenaza de seguridad y defensa nacional. Esto me parece importante marcarlo, porque además Bolivia, en esta alianza militar con Irán, que deviene de una alianza política preexistente, no solo va a recibir drones de Irán, sino asistencia militar de todo tipo. Pero además, Claro, viene todo junto. claro, como contrapartida, Irán está otorgando pasaportes legítimos con identidades falsas a miembros de las estructuras de inteligencia de Irán o de Rusia o de China. Consecuentemente, Bolivia no solamente se ha convertido en una amenaza para la Argentina, es una amenaza para la región, porque está facilitando el ingreso de miembros de la estructura terrorista de Irán, le hace la Guardia Revolucionaria, el grupo Al-Qud, etcétera, pero también agentes de inteligencia de otros países, como el caso de Rusia. No nos olvidemos, muy recientemente fueron detenidos en Eslovenia 2 argentinos o 2 personas con pasaporte argentino que estuvieron viviendo en la Argentina y obviamente operando para la inteligencia rusa, que fueron recibidos con bombos y platillos en Moscú por el propio Vladimir Putin. Consecuentemente, si no entendemos la naturaleza de la amenaza que estamos teniendo, no vamos a darle valor a la inteligencia, que es precisamente la que tiene que neutralizar ese tipo de amenazas. Bien, Quique. ahí te quería hacer una pregunta, estimado Miguel Ángel. A mí se me presenta en este momento, por lo que vos estás diciendo, un trípode, que es la defensa nacional, la seguridad y la inteligencia. Es decir, vos estabas describiendo todo esto que se está presentando en la región, el gran peligro nacional, la frontera con Bolivia, que es defensa nacional, y lo que se puede dar en el interior de nuestro territorio, con atentados, etcétera, que ya estaríamos en el marco de la seguridad, y el tema de la inteligencia. ¿Cómo trabajaría eso en conjunto en este momento, ¿no? Que estamos tan atrasados aparte? Sí, porque no solamente tenemos amenazas como las que acabamos de señalar, vos tenés en la triple frontera, por ejemplo, particularmente en Ciudad del Este, una presencia muy fuerte de Hezbolá. La Ciudad del Este y la triple frontera es uno de los grandes centros de financiamiento de Hezbolá. ¿A través de qué? De actividades ilegales, entre otras, de la droga. Hoy, en la triple frontera operan el primer comando capital, por ejemplo, que es la principal estructura narco de Brasil. Opera también ahí el EPP, el Ejército Popular Paraguayo, que controla la zona de Pedro Juan Caballero, que es la zona de gran producción de marihuana en Paraguay, que ingresa a la Argentina a través de fronteras muy porosas, de manera que estamos teniendo una suerte de superposición o de overlapeo entre las estructuras del terrorismo y las estructuras del narcotráfico. Vos fijate lo que significa eso como amenaza. Pero además, Sí, agrego lo que acabamos de describir recientemente con Bolivia, que también es un narcoestado y que por Bolivia ingresa gran parte de la cocaína que después se exporta al exterior o genera conflictos y fenómenos como el de Rosario, ahora Córdoba, en gran medida Mendoza y el Gran Buenos Aires, o Mar del Plata o Bahía Blanca, los grandes centros urbanos. Pero además tenés otro problema que no es menor, que es lo que está detrás de esta estructura que empieza a vincularse con movimientos que plantean la secesión territorial. Concretamente me voy a hacer referencia a la Patagonia Argentina y a la aparición de los pseudo mapuches, que están planteando
la reivindicación del Gualmapu, que era el Gualmapu, lo que supuestamente era el territorio original de los mapuches, que abarcaba parte de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, sur de Mendoza. ¿Qué es lo que hay en esa zona? Vaca Muerta, la gran reserva de gas y de petróleo, la segunda gran reserva del mundo. Consecuentemente, vos tenés que empezar a pensar que esos movimientos pseudo-mapuches, que además están vinculados con el movimiento mapuche del sur de Chile, que constituyen hoy prácticamente un Estado dentro del Estado. Chile tiene un grave problema de secesión territorial de la Araucanía, o sea, del Biobío al sur. ¿Por qué? Porque la existencia de esa suerte de construcción mapuche incluso tiene poder militar que es capaz de generar atentados permanentes contra el Estado chileno y contra sus instituciones, los carabineros, por ejemplo, o la capacidad de afectar la producción a través de ataques que hacen indiscriminadamente. Bueno, en la Argentina, las RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, uno de cuyos jefes era Facundo Jones Guala, que ahora parece que lo van a dejar en libertad, bueno, también estaban planteando este fenómeno de la secesión. Bueno, esta es una amenaza que hay que neutralizarla con la inteligencia. Vos podés poner un policía, un prefecto, un gendarme en cada puesto, en cada esquina, pero no vas a resolver el problema porque es mucho más complejo. Si vos no atacás la organización que permite y facilita ese tipo de acciones, vos vas a saturar. Lo que está pasando en Rosario, vamos a poner el ejemplo. En Rosario se ha saturado el territorio bien a través de las fuerzas de seguridad, ha disminuido notablemente la violencia y se ha restablecido en gran medida la posibilidad de la convivencia más segura y civilizada. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cuando vos saturás una zona, el delito migra. ¿Por qué? Y porque como está demasiado controlado Rosario, ya no se puede actuar tanto en Rosario. ¿Qué hace? Migra. ¿A dónde se va? A Córdoba. Córdoba empieza a tener un problema gravísimo en términos de narcotráfico, y también Mendoza, o migra hacia el conurbano bonaerense. Entonces, ¿cómo resolves el problema? Porque bueno, todo el tiempo. Ahí es donde aparece la inteligencia. ¿Por qué? Porque para neutralizar la amenaza vos tenés que ir a combatir la organización. Y combatir la organización es controlar la frontera, es establecer la logística por la cual ingresa la droga, y también tenés que actuar sobre el lavado de activos, porque vos no podés desarrollar el crimen organizado en cualquiera de sus expresiones, léase terrorismo, léase trata de personas, tráfico de órganos o narcotráfico, por poner algunos ejemplos, simplemente con la saturación de las fuerzas de seguridad. Si vos no atacás su logística, el control de la frontera y fundamentalmente el lavado de sus activos, vos no estás haciendo una lucha integral. Entonces, finalmente, no sos eficiente porque resolviste el problema en un lado y se trasladó al otro. Es decir, estás actuando sobre el efecto y no sobre las causas. La inteligencia opera sobre las causas para romper la organización que genera este tipo de fenómenos. Digamos que la hidrovía facilita un montón el narcotráfico, ¿no? Que es la principal vía por donde entra la droga, no solamente Sí, por sí, sin frontera. duda. Hay dos grandes vías, una es la hidrovía, sin duda, la otra es el corredor norte, ¿no? El ingreso vía Corredor norte, terrestre claro. por Bolivia. Entonces, ahí vos tenés una situación muy compleja. La policía o la inteligencia criminal, las fuerzas de seguridad operan fronteras adentro. Pero vos no podés resolver este problema fronteras adentro, porque este tipo de crímenes, el crimen organizado, léase, insisto, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, es un crimen y una amenaza de naturaleza transnacional. Claro. No se da solo fronteras adentro, empieza afuera, fronteras afuera, se expresa internamente, pero también se exporta, porque Rosario pasa a ser en su momento un desarrollo muy grande de la conflictividad de las bandas narco, porque el Rosario era una vía de salida
y de exportación a Europa y Estados Unidos de la droga. Pero ¿cómo se paga el servicio ese? Se paga con mercadería, se paga con droga, lo cual genera un mercado. Consecuentemente, el problema vos no lo resolvés simplemente atacando el mercado que se generó en Rosario. Tenés que ver cómo resolvés y controlás el ingreso y cómo controlás la salida. Y esto no se hace dentro del país. Esto se tiene que hacer afuera y en relación con las estructuras de inteligencia de esos países, especialmente con los que son colaborativos. Y donde no son colaborativos, como el caso de Bolivia, bueno, tenés que actuar de otra manera. Pero eso no lo pueden hacer las fuerzas de seguridad, eso tiene que hacerlo la estructura de inteligencia. Quique. Claro, te hago una pregunta, Miguel Ángel. Vos dirías, que ya has hecho varias veces referencia a Bolivia, que con respecto a este país limítrofe, estaríamos más que en una hipótesis de conflicto, en las puertas de un conflicto. A ver, yo creo, más que un conflicto, estamos frente a una amenaza. Una amenaza. Que esa amenaza, si escala, puede convertirse en un conflicto. Y un conflicto complicado porque al romper un equilibrio estratégico en términos de defensa, porque uno de los países genera un proceso de crecimiento tanto tecnológico como de otra naturaleza en el plano militar, y bueno, vos sabés que cuando vos no tenés una capacidad de disuasión equivalente, vos te estás enfrentando a que te puedan efectivamente afectar tus intereses. Es más, hay un dato que a mí me preocupó mucho, que fue hace un tiempo atrás, más de un año atrás, cuando en Jujuy, ustedes recordarán, se intentó modificar la constitución de la provincia. Sí. Por parte de quien en aquel momento era el gobernador, que era Morales. ¿Sí? Se produjo una reacción muy grande y gran parte de esa reacción estaba motivada por lo que se definían como los aborígenes o los miembros originarios, pueblos originarios de esa zona. Y ahí aparece los pueblos originarios. Y ahí aparece en una violencia muy grande, casi tomaron la propia legislatura de Jujuy, donde estaba sesionando la Asamblea Constitucional. ¿Quiénes estaban detrás de eso? Grandes organizaciones indigenistas, entre otros sectores de izquierda. Pero también aparecieron algunos militares venezolanos que fueron detectados como promotores de todo esto. Consecuentemente, ya había ahí una intervención muy compleja porque había un activismo de otro país que estaba incitando a un conflicto interno. Y aparece ahí Evo Morales. Y Evo Morales comienza a plantear justamente en ese momentos de conflicto la necesidad o la explicación o la existencia o la preexistencia de lo que él llama la nación aymara. ¿Qué era la nación aymara? El equivalente de lo que los pseudo mapuches en el sur llaman el Gualmapu. La nación aymara para Evo Morales era la preexistencia de los indígenas aymaras en todo un territorio que era Bolivia, sur de Perú, norte de Chile y parte del norte de la Argentina, parte del sur de Catamarca, Jujuy y Salta. ¿Qué hay en esa zona? Litio. Litio. Es decir, cuidado, porque entonces acá aparece el otro elemento que hace que un desequilibrio de naturaleza militar, porque uno de los países crece en mayor medida de la capacidad de disuasión que tiene otro, y bueno, ya estamos en la puerta de un conflicto, o de la posibilidad de un conflicto. Entonces, me parece que son todos estos temas sobre los que tenemos que alertar para explicar la necesidad, primero, de una reestructuración de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es fundamental. La compra de algunos aviones ahora F-16, bueno, toda una reestructuración que está en marcha, me parece que son cuestiones estratégicas. Lo mismo con las fuerzas de seguridad, y bueno, y yo espero que todo esto también se exprese en la reconstrucción de nuestro sistema de inteligencia, porque hoy por hoy, defensa, seguridad e inteligencia ya no son eslabones aislados de una cadena,
son parte de una misma estructura del Estado tendiente a neutralizar amenazas que, como hemos señalado, son de la más variada índole. Estabas hablando justo recién, tocaste el tema de la compra de los aviones y quería ir un poquito por ese lado, porque sé que estás trabajando con Petri ahora. Bueno, Y bueno, yo estoy justamente en la aportando. compra de aviones, el presidente había dicho que estaba pensando en una compra futuro de submarinos también. ¿En qué Sí, a está ver, eso? acá hay que entender, a ver, si no nos metemos en el análisis más global de la situación geopolítica, no podemos ser coherentes ni eficientes tanto en la definición de una política de defensa como de seguridad y de inteligencia. ¿Qué está Claro, pasando en el mundo? En el mundo está pasando un grave problema que se llama el colapso a mediano plazo del Canal de Panamá. De esto no se habla, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque el Canal de Panamá va a colapsar por el cambio ecológico. Está cambiando el régimen de lluvias por efecto del cambio climático y esto está generando la dificultad para llenar las esclusas que permiten el pasaje del Pacífico al Atlántico o del Atlántico al Pacífico. Consecuentemente, cada vez va a ser más complicado el pasaje de un océano a otro por la vía del Canal de Panamá. ¿Esto qué es lo que genera? Y genera que el gran tráfico comercial marítimo que mueve el comercio mundial se va a ir para pasar de un océano a otro a Magallanes o al Beagle. Es decir, la Argentina pasa a ser un elemento sustancial y por su ubicación va a quedar colocada en una posición extraordinaria en términos de la capacidad que tiene de, bueno, por su ubicación geopolítica, de controlar parte de este flujo mundial. Consecuentemente, pasa a ser trascendente en el plano de la estructuración de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Fuerza Aérea, no tanto el Ejército. Esto es lo que explica que se esté dando tanta importancia a la compra de aviones, pero también a la reformulación de la estructura de nuestra Armada. Por eso la idea de los aviones o de los submarinos. Vos fijate que no solamente se han comprado los F-16, también se han comprado los P-3 Orión, que son sí, aviones también. avanzados. ¿Para qué? Para el control del mar. Sí, Fundamentalmente, por lo que hablamos también del control de nuestra propia frontera marítima, donde se está produciendo una depredación muy fuerte. ¿Y quién está detrás de esa depredación? ¿Quién es el principal armador de las flotas pesqueras que están depredando nuestro mar? China. 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 Entonces, cuando vos entendés que el Canal de Panamá puede colapsar, que pasa a ser el Atlántico Sur y Magallanes o el Beagle, los pasajes centrales, empezás a entender por qué también China tiene tanto interés en tener una presencia creciente en el Atlántico Sur. Entonces vos empezás a entender y a comprender por qué un fenómeno está vinculado a otro. Quien controle el Atlántico Sur tendrá de nuevo la capacidad de incidir y de controlar, y mucho más en el caso de un conflicto, nada más ni nada menos que el control del flujo comercial más grande que es a través del transporte marítimo. Entonces ahí empezás a entender la necesidad de cómo reestructurar tus Fuerzas Armadas en orden a utilizar las ventajas que nos da nuestro posicionamiento estratégico, no solo Claro. ahora en la proyección de la Antártida, también en la eventual posibilidad del control del tráfico marítimo entre los dos grandes océanos. Entonces ahí empezás a entender por qué, viste, China quiere tener la presencia que ya la tiene en Bajada del Agrio a través de la base dual científico-militar de observación del espacio, y por qué quiere tener un puerto también en Ushuaia.
Claro, porque el que tenga un puerto en Ushuaia va a tener la capacidad logística de atender sus demandas en orden al control del gran paso entre los dos océanos. Entonces ahí tenemos que entender muy Correcto. bien dónde también está nuestro sistema de alineamiento geopolítico. ¿Nos vamos a alinear con Rusia, con China o con Irán en términos políticos o nos tenemos que alinear con Occidente? Esta es la gran discusión. Lo cual no quiere decir que alinearse políticamente con Occidente tengamos que romper los nexos o los lazos comerciales. Son dos cosas que tienen que ir en paralelo. Bueno, todo esto es lo que no se discute hoy en la Argentina. Y cuando vos discutís esto, empezás a entender en serio qué es la defensa nacional, cómo hay que reestructurarla, cómo hay que preservarnos en la seguridad interior y cómo tenés que desarrollar la inteligencia como un instrumento central en orden a la política, también a la política exterior. Justamente yo te quería hacer una pregunta que mucha gente no lo conoce bien. Esto que vos hablaste con respecto a la secesión, a esto de la nación Aymara, y me quería referir en términos políticos al Runa Sur, al Runa Sur. Esto que está manejando Evo Morales como presidente, ¿no? Y que tiene que ver con los estados nacionales, digamos, plurinacionales, perdón, plurinacionales, que es Ecuador, Plurinacional. Bolivia, y lo pretendían hacer en Chile, y lo estaban tratando de hacer con esto, con los pseudo mapuche, etcétera, etcétera. Me gustaría que vos explicaras un poco esto, porque la gente no lo conoce. Conoce lo del UNASUR, que es una cosa, el RUNASUR, que si vos, que sabés más que yo, creo que Runa significa pueblo, y sur, el sur, es pueblos del sur, a diferencia, ¿no? Esto quería que explicaras un poco, que creo que tiene una gran importancia geopolítica. Sí, no, a ver, sí, acá hay un tema que es central. Mirá, las izquierdas existen más allá en su momento de la caída de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética era el gran partícipe de la Guerra Fría del siglo XX entre Estados Unidos y Rusia. Obviamente la caída de la Unión Soviética no significó la desaparición de la izquierda y del marxismo como espacio de pensamiento y de construcción de poder. Lo que pasa es que tuvo que readecuarse. Y en esa readecuación empezó a plantear una nueva agenda, no basada ya en la resolución de la contradicción principal que planteaba Marx, que era proletariado, burguesía, porque esa contradicción el sistema capitalista la resolvió por su desarrollo y por el consumo. Ahora, cuando se cae la Unión Soviética, se pierde, esa estructura de izquierda pierde su apoyo económico y territorial, y como parte sustancial de ese conflicto geopolítico, pero se realinea y se readecúa y empieza a plantear como mecanismo de construcción de poder operar sobre las contradicciones secundarias, no sobre la primaria. Esa estaba resuelta. ¿Cuáles eran las contradicciones secundarias? Las que estamos empezando a ver. La ecología llevado a su extremo. Los derechos humanos, digamos, tuertos, visto con un solo ojo. Las políticas de género, la inclusión, el indigenismo, es decir, la reivindicación de los pueblos originarios. Vos fijate que esa izquierda, con esta prédica, empezó a crecer. Hoy controla gobierno, por supuesto, y la reivindicación de la época del 60 y del 70 de las guerrillas. Vos pensás que, por ejemplo, hoy tenés gobiernos de izquierda en Chile, tenés gobiernos de izquierda en Colombia, ni que hablar Nicaragua, ni que hablar de Cuba. Y estás teniendo un proceso preocupante en Brasil, que lentamente está empezando a girar geopolíticamente una alianza con Rusia, China y con Irán. Cuidado. Consecuentemente, vos te encontrás con que el RUNASUR y tantas otras expresiones que fueron tan fuertemente sostenidas en el Foro de San Pablo, después en Puebla, te encontrás con que
parte de esa construcción de poder para avanzar las izquierdas sobre gobiernos, especialmente en América Latina, con el apoyo de Irán, con el apoyo de China y de Rusia, bueno, está basada en la política de reivindicación de los pueblos originarios. Entonces, todo tiene que ver con este diseño, donde si vos no integrás el fenómeno geopolítico con las situaciones coyunturales en la región y con tu situación interna, le estás cerrando el vizcachazo. Estás viendo una película, o mejor dicho, una foto, cuando lo que tenés que ver es la película, que es lo que realmente te está afectando. No solo en el presente, sino fundamentalmente de cara al futuro. Muy bien. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo ya, pero antes de irnos y despedirte, quisiera saber, ya que vos estás en el tema, ¿cómo está nuestra relación con Boric? Con el tema que recién tocaste, el conflicto mapuche, ¿cómo lo estás manejando eso? Bueno, Boric es un hombre de izquierda, Claro, pero que tiene algunos comportamientos que no son precisamente congruentes con el planteo de la izquierda en general. Por ejemplo, ha tenido una postura mucho más racional y más lógica que Colombia, incluso que Brasil, y que Bolivia respecto del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Es claro. decir, por un lado. Y por el otro, básicamente con Venezuela. En Venezuela la posición que han tomado estos países que estamos señalando fue casi de apoyo a Maduro a través de distintos intentos pseudodiplomáticos, etcétera. Bueno, yo creo que en ese caso con Venezuela ha sido mucho más claro Boric. Boric porque además tiene un problema muy serio, que hablamos al principio, que es lo que le está pasando en el sur de Chile. Tuvo que militarizar la zona, siendo un gobierno de izquierda que plantean siempre la problemática de las Fuerzas Armadas, frente a la amenaza de la secesión territorial, tuvo que militarizar el sur. Consecuentemente, nuestra relación con Chile tendría que ser, más allá de las cuestiones ideológicas, tendríamos que profundizarla en el plano, te diría yo, de la seguridad y de la inteligencia. ¿Por qué? Porque tenemos amenazas compartidas y comunes. Entonces, en esto hay que ser muy pragmático. Más allá de las posiciones ideológicas, lo que tenemos que preservar es nuestro interés. Dice, para preservar nuestro interés tenemos que buscar mecanismos de acercamiento con países que tienen posiciones ideológicas distintas. Hay que hacerlo porque en el fondo tiene que primar el interés nacional y no el prejuicio ideológico. Correcto. Y para terminar, discúlpame, Hernán, me la dejó picando, Sí, Miguel Ángel. Este tema de esta relación tan estrecha y geopolítica, te diría, también con Inglaterra de Chile. ¿Cómo hacemos nosotros para seducir a Chile, que está tan estrechamente relacionado con Inglaterra? Yo creo que, a ver, cuidado porque el alineamiento de Chile con Inglaterra tiene un límite muy grande, que es el riesgo de secesión territorial del sur de Chile. Ahí ¿Por, está. ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Mira, cuando estuvo Laura Richardson en la Argentina, y cuando uno lee los papers del Pentágono, del Departamento de Defensa de Estados Unidos está planteando la conveniencia de abrir un puerto en la Argentina, un puerto que tenga capacidad de tener también un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, algunos preguntan, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos ahora tiene tanto interés en Argentina cuando históricamente el principal aliado de la OTAN y de Gran Bretaña en el hemisferio sur era Chile? ¿Y sabes lo que te dicen? Porque no tenemos la certeza de que el sur de Chile en el mediano plazo siga siendo de Chile. Ah, Entonces, ahí interesante, aparece ¿eh? claramente por qué nosotros tenemos que aprovechar esta ventaja que nos ha dado la naturaleza del lugar en el que estamos puestos en el globo terráqueo, que es nada más ni nada menos, como acabamos de explicar,
por eso es tan interesante juntar una cosa con otra, si no, no se entiende el fenómeno de la creciente importancia en el control del comercio mundial que va a tener nada más ni nada menos que el Atlántico Sur y el paso entre los dos océanos, donde la Argentina puede tener un protagonismo infinitamente mayor que Chile, porque no tiene el riesgo. Por eso tenemos que ser tan duros y tan exigentes en terminar con la amenaza de estos pseudo mapuches que también están planteando lo mismo para la Patagonia Argentina. Excelente, Bueno, excelente. hasta acá llegamos. La verdad que agradecerte. Tuvimos una charla muy linda y da para seguirla. Así que nuevamente esperamos tenerte más adelante para hablar de estos temas. Quique, Exactamente, Con nos todo te vamos. gusto, ya agradecemos saben que profundamente y fue muy rico en conceptos y esclarecedor, porque la gente está un poco confundida en algunos casos. Entonces es muy importante que haya La pantalla. No se olviden de darle clic a la campanita y nos vemos en la próxima edición de Politea Online. Chao. chao.